Muy buenas, IlustraPro, bienvenida, bienvenido al programa de hoy, en el que vamos a entrevistar a un exalumno y a un IlustraPro al que admiro un montón porque siento que siempre ha tenido las cosas muy claras y ha sabido encauzar su carrera profesional de ilustración de una forma, pero maravillosa. Se llama Diego Blanco, ha sido alumno mío en un máster de ilustración en Valencia y, como te digo, estoy fascinada por su trayectoria y tengo muchas ganas de que aprendas de cómo lo ha hecho, de los pasos que ha dado y de cuál está siendo su realidad profesional ahora mismo. Así que, si no sabes quién soy, mi nombre es Io Bru, soy la responsable de la plataforma Ilustrando Dudas y de la familia de IlustraPros y me dedico a informar, formar y orientar y mentorizar tanto a ilustradores e ilustradoras que están empezando, que han tomado la decisión de profesionalizarse, como a aquellos que ya están profesionalizados, que ya están viviendo la ilustración o empezando a vivir, pero se están encontrando con muchos retos para poder seguir avanzando en su carrera, mejorando su caché, ganando más dinero y disfrutando más de su profesión. Y ahora sí, empezamos. IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por Io Bru. Muy buenas, Diego. Qué ganas tenía de traerte al podcast desde hace tiempo ya, ¿eh? Hola, yo encantadísimo de estar. Te escucho desde hace mucho tiempo, pero me apetecía un montón participar, la verdad. Sí, me hace una ilusión porque yo no sé si tú eres consciente, pero yo desde que fuiste alumno te he ido siguiendo la pista, que además me encanta espiaros, o sea, es como mi, ¿sabes? Mi cosa ahí, ¿cómo se dice? Mi gusto culpable o algo así, my guilty pleasure, sí, exacto. Es que, tío, esto de tener el cerebro híbrido en dos idiomas es una movida. Y claro, yo sigo tu recorrido desde hace un montón de tiempo, bueno, un montón, que tampoco llevas tanto tiempo, porque en realidad en muy poco tiempo has conseguido Años. muchísimas cosas. Claro, 5 años nada más. Y estoy fascinada con lo bien que has ido avanzando y poniendo orden y desarrollando tu voz y todo. Pero para la gente que no te conozca, porfa, preséntate y dinos a qué te dedicas dentro del mundo de la ilustración. Claro, pues bueno, hola, yo soy Diego Blanco y tengo 27 años, vivo en Valencia, aunque soy originario de Navarra, y vine a Valencia a estudiar Bellas Artes, luego derivó en un máster de ilustración donde conocí a Io, y luego empecé a trabajar como ilustrador y me dedico 100% a la ilustración. Yeah, Digamos, como baby. que es mi única fuente de ingresos, salvo algunos, igual otros campos más relacionados con el diseño gráfico tal vez, o épocas Ujú. bajas en las que yo tengo que coger un trabajo a media jornada, pero generalmente me dedico 100% a esto. Qué guay, qué gusto da decirlo en voz alta, ¿no? Sí, 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 es un logro, la verdad. Totalmente, totalmente. Bueno, pues para empezar, a mí me gustaría preguntarte sobre tus inicios, ¿no? Para que la gente sepa un poco de dónde vienes. Dices que hiciste Bellas Artes y que luego acabaste haciendo el máster de ilustración de Barreira. Y, ¿Y tú en Bellas Artes ya tenías claro que tu camino iba a ser la ilustración o cómo lo descubriste? Era uno de mis dos posibles caminos. Como Ujú. que no he sido una persona que haya dudado mucho de lo que quería hacer. Soy una persona bastante pragmática. Entonces, como que había dos cosas que me gustaban mucho, que era la fotografía y la ilustración. Ujú. Tenía que encontrar cuál de los dos podría desarrollar como carrera profesional sin llegar a cansarme mucho. Me refiero a que el trabajo me gustase. Claro. La fotografía me gustaba mucho, pero es verdad que no me veía trabajando de fotógrafo, no me gustaba. Y la Ujú. ilustración, sin embargo, sí que me parecía como un camino que podía seguir porque todos los días dibujaba. Entonces, Ajá. si hay, era como uno de los pocos hábitos que yo tenía. Entonces, eso ya como que a mí me indicaba que igual es algo que podría desarrollar con el tiempo y que podría estar a gusto haciendo. Ujú. Pero he probado muchas cosas, Ujú. entonces tampoco lo tenía tan claro, pero bueno, sí, digamos que sí, que sabía que quería dedicarme un poco a esto. Y durante toda la carrera de Bellas Artes, ¿te enfocaste muchísimo al dibujo y luego a la ilustración o no tanto? Fue más al final.
Es que de hecho a mí la carrera de Bellas Artes tampoco, o sea, me sirvió mucho, digamos, pero a mí no se me da muy bien dibujar realista, Ya. académico, escultura, pintura. Las Tú es que Bellas eres Artes más no eran mi rol. doodle, ¿no? Tú haces más estilo doodle, no Sí, exactamente, pero como algo así híbrido, muy cartoon, ¿no? Muy lleno de información y tal, claro, y rompe completamente con los planteamientos de Bellas Artes. claro, me interesa mucho cómo generar las ideas, pero es verdad que luego todo este rollo de, bueno, el proyecto en general me gusta formar un proyecto, pero luego el desarrollarlo con esos códigos me parecía aburrido. Entonces, cuando yo descubro que existe la ilustración y que existe la fotografía Mm. con medios digitales, yo dije, vale, vale, igual no tengo que ser pintor, porque Es- no, Si es que vas a Bellas Artes y integrando, dices, hostia, o sea, voy a tener que ser escultor, pintor o, ¿sabes? O grabador o, no, ¿sabes? Como socorro. Que, oye, para nada, para nada. respeto para los que sí que quieren serlo, ¿no? Pero para todos los que entrábamos Y ahí porque no queríamos hacer otra cosa, pero que tampoco sabíamos muy bien qué queríamos hacer, era como, oh Dios mío. hay muchos caminos y yo creo que Bellas Artes te enseña muchas cosas, Mm, pero bueno, no es como un fin en sí mismo, sino como una especie de punto medio hasta llegar a donde tú quieras. Pero bueno, yo con ujú. 15 años me descargué el Illustrator y yo trasteaba con el Illustrator desde que Wow. estaba en bachillerato o antes. O sea, me refiero, Sí, curiosidad sí, por la ilustración sin saber lo que era la ilustración, ya claro, tenía desde hace. claro. ¿Y siempre te tiró también el digital? No, 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 no. normalmente no porque tampoco tenía como muchos medios para hacerlo y la tableta gráfica me desesperaba completamente, me parecía muy Pero porque complicado. era, pero porque Eh, era de estas, ¿no? De las pequeñas de Wacom, no era la que tiene la una pantalla Wacom, integrada, claro. pero no, al principio era todo prácticamente analógico. Incluso durante Bellas Artes Ujú. hice collage, hice De todo, acrílico, ¿no? hacía muchas cosas, pero bueno, hasta que luego se centra un poco todo, Mm. ¿Y cuándo pude sucedió? O acabarlo. sea, cuando terminaste, ¿cuánto tiempo tardaste en decidir apostar por el máster? ¿Fue de seguido? O sea, ¿terminaste Bellas Artes y dijiste me voy a meter en este máster para especializarme? O... Sí, fue una cosa muy rápida. Fue pensar un Ujú. poco cuáles eran mis opciones y decidir por una de la manera más rápida y suelo ir a tiro hecho. Ya te digo que no soy una persona que dude mucho No, pero mola. en Es las cosas que que, tengo. claro, es que se nota Entonces fue eso porque porque... Perdona, sí, sí. no simplemente que voy un poco a tiro hecho siempre y por suerte no suelo equivocarme porque también creo que me conozco un poco. Entonces sabía que podía ser mi camino. Ujú. No, lo que te iba a decir es que se nota mucho que eres práctico, que te conoces un poco, que, sabes, como que no te enredas en todas las posibilidades y te quedas ahí en la duda, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene más esa tendencia y por desgracia nos perjudica más que nos ayuda, porque nos deja como muy parados, ¿no? Así como muy paralizados muchas veces por miedo a tomar decisiones que no sean las correctas, ¿no? Entonces, mola ver que tienes una capacidad más o menos innata de evaluar y de decidir con un buen criterio, ¿no? Eso es algo que si no te Mm, sale de forma innata, pues se trabaja también, pero que es verdad que mola que tú lo tienes incorporado ya en la mochila. efectivamente, sí, sí. Luego con mis amigos me encanta hacer un poco de mentoring como haces tú, ¿no? Como que me vienen Exacto, con sus movidas existenciales, sobre todo artísticas, porque mi círculo está lleno de amigos claro, de Bellas Artes, de, ay, ¿por dónde voy? No sé qué, no sé cuánto. Y luego, claro, desde fuera siempre es mucho más fácil un poco ver dónde está el posible foco. claro. Sí, sí, y además es que o sea, será por rayadas, ¿sabes? O sea, es que mola mucho decir, a ver, vamos a ponernos aquí un poco prácticos, por favor. O sea, que no es tan difícil. Y cuando ayudas a la gente a hacer ese proceso, en realidad ellos están aprendiendo contigo y luego tienen más capacidad para usar ese mismo sistema. O sea, que sí, sí, da gustico. Bueno, entonces hiciste el máster y tú en ese entonces ya tenías una voz artística, una manera de expresarte a nivel gráfico y tal. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo fue sucediendo el ir encauzando tu voz artística? Porque para la gente que está escuchando ha hecho un no así muy rotundo con la cabeza sin decir No, nada. no, no.
Es que yo siento que ahora, o sea, a día de hoy, 5 años después, igual de yo haber empezado a trabajar, Mm, ahora siento que lo que hago tiene un poco un lenguaje. O sea, siento que he descubierto una manera de trabajar medianamente homogénea ujú, y una manera en la que yo puedo representar las ideas y más o menos todo va a quedar como dentro de un mismo estilo, sin llegar a ujú, hacerlo porque creo que es algo que nunca se consigue, pero me ha costado 5 años posiblemente y claro. nunca ha sido, siempre ha sido complicadísimo y con mi Mm. agente también he peleado mucho de, pues esto, subo esto al portfolio, me dice, pero esto no se parece a lo que estás haciendo, pero sí, o sea, el trabajo de depuración ha sido como desesperante, Ujú. Sí, porque pero supongo que es te... tiempo. Claro, sí, sí. De hecho, esa es que es una de las grandes dudas que yo tenía para preguntarte, porque claro, como te he seguido la pista, yo he visto un poco todos esos momentos en los que hacías cosas de forma diferente, que yo siempre he sentido que hay cierta esencia que se percibía como tuya, ¿vale? Pero es verdad que gráficamente estabas explorando todavía qué fórmulas, ¿no? Utilizar y claro, la gente no lo sabe, pero tú conforme terminaste, eh, cuéntanos un poco cómo fue el conseguir agente de representación, porque fue algo relativamente rápido y me pregunto, si no tenías esa voz tan clara, ¿cómo fue que pudiste interesar a Anna Goodson y que ella viera el potencial que tenías y demás? Porque, claro, a lo mejor en ese momento en el que le mandaste tu trabajo no lo tenías todo tan claro ni era tan homogéneo, ¿no? No lo tenía claro en absoluto y para mí fue algo un poco marciano. Eh, pero fue acabar el máster de ilustración en plena pandemia, por Mm, supuesto, 2020, y yo estaba en casa de mis padres dibujando sin parar porque no tenía otra cosa que hacer y participé en un reto creativo que ella hacía, que era como ilustradores por el COVID o algún tipo ujú, de retos que se hacían durante el COVID. Y ella vio una ilustración mía que colgué en Instagram y me dijo, oye, me abrió un mensaje directo, oye, ¿tú buscas representación internacional? Y qué yo, que me fuerte. sonaba todo muy marciano, dije, sí, sí, no sabía que lo buscaba, pero lo busco. Pero por supuesto, claro. Entonces, a partir de ahí pregunté a varios compañeros bueno, Muy bien. ilustradores de España, tampoco conocía mucho, a ver acerca de qué acuerdo tenían con ella, porque algunos habían trabajado con ella, tipo Laura Pérez, Ujú, por ejemplo, estuvo muchos años con Ana Gus. Entonces le pregunté y me sugirió un par de cosas que son importantes, porque normalmente las agencias te representan a nivel internacional, lo que ujú. quiere decir que si entran trabajos por su parte, ellos se llevan pastel, y si entran trabajos por tu parte, también se llevan pastel, Claro, ¿no? porque hay exclusividad. Pero Claro. efectivamente, pero por ejemplo, a mí Laura Pérez me dijo, podrías sacar España del contrato y los trabajos que hagas en España Que sean te los tuyos. comes tú. Claro, Son unos sueldos mucho menores, entonces igual no claro. merece la pena. Y de hecho lo hice y a día de hoy sigo gestionado así y son cosas que hay que como pensar antes de firmar cualquier cosa, hablar un poco con las personas que están en la agencia. Mucha gente Mm, me habla cuando van a entrar a Nagus o habla a otros compañeros claro. y creo que eso es bastante... Hombre, súper importante. Sí, sí. Sí. Sí, sí, porque, o sea, yo siempre lo digo, o sea, por defecto el sistema está pensado para, digamos, para salir ganando, ¿no? Y que nosotros salgamos un poco perdiendo. Entonces, por defecto, Mm. siempre tenemos el deber, digamos, para protegernos y para defendernos de eso, de investigar, aprender, prepararnos, contrastar la información, preguntar, saber cómo funcionan las Sí. cosas, porque claro, si tú no tenías ni idea de cómo funcionaba el trabajar con un agente, pues a lo mejor Ana Goodson te dice, o quien sea, te dice, no, es que tienes que pagar $2.000 al año, aparte de la comisión que tal, o $5.000 al año, mientras, ¿sabes? Movidas Ujú. que no son los estándares, ¿no? De cómo funciona eso y, o lo que tú dices, ¿no? O sea, parece una tontería, pero en realidad la comisión que se llevan agencias como la de Anna Goodson es muy alta. No sé tú qué Es porcentaje un 30%, un es un 30. 30 que es tirando a alto. O sea, normalmente es entre un Ujú. 25 y un 35%, pero Sí. claro, también la movida es que muchas agencias te cobran eso, porcentaje de los trabajos que te consigan, pero esto está pensado para agencias que
te consiguen trabajos en prensa y en publicidad, que son los mercados más potentes económicamente. Pero Ujú. claro, o sea, si son agencias que te consiguen trabajo en editorial infantil, que es mucho curro y poca pasta, ¿no? En relación a todo lo que tienes que hacer, ese porcentaje es una barbaridad. Entonces, claro, hay que saber estas cosas y, por ejemplo, lo de España. Es que en España, uy, mierda, no le quita el sonido al móvil, por favor, que estoy esperando una llamada importante. Por favor, las cosas del directo. Es que Estas estoy cosas pasan. esperando que me llamen para tema importante, pero todavía no lo puedo desvelar. Vale, Ya, a ti en Petit Comité ya te lo cuento luego, pero vale, a, vale, a la vale. audiencia ya se lo contaré más adelante. Pero tiene que ver con ilustrando dudas. Bueno, Muy bien. lo que te digo, que lo de España, por ejemplo, tú no te planteas que con lo que se paga en España, como le quites el pellizco de los impuestos y el pellizco de tal, te quedas así, estás pagando por trabajar. Entonces, no tiene sentido tener agente de representación en mercados que son pues pobres, porque vamos a No, llamarlo así, España pobre. to- totalmente. Para ellos no supone nada de ganancias y para nosotros pues supone bastante. Una Y tengo un diferencia. dato. He estado, antes de esta charlita informal, he Ujú. estado haciendo una cosa que sé que te va a gustar mucho, que ha sido una tabla, ha sido un Excel, ¿vale? Esto no lo había hecho yo nunca, porque no soy una persona tan organizada, pero he decidido cómo empezar a hacerlo. He Qué hecho un guay. Excel en donde he puesto todos mis trabajos desde 2020 hasta 2025 Wow. con retribución, tipo de tipología de trabajo, Ajá. disfrutabilidad, si es en el Ole. extranjero o es en España, y qué clientes. Entonces, te voy a dar un par de datos divertidos. Wow. En en el extranjero me Sí. pagan un 193% más que en España, Flipa, ¿sabes? O sea, agárrate. ¿vale? Luego, mis ingresos, el 48% de mis ingresos viene del sector editorial y el Ujú. 18% viene de Publi. Espera, pero editorial Y luego, prensa, más que libros, ¿no? sí, Vale, efectivamente, pero libros también está metido ahí, pero yo solo he hecho un libro, estoy haciendo otra claro, por cosa, eso. pero... Mm. Y luego, otra cosa que es muy evidente, pero que la disfrutabilidad de un proyecto está directamente relacionado a cómo te pagan el proyecto. También, claro, No total. disfrutas. Entonces, tengo un poco, o qué años he ganado más, qué años he ganado menos, qué tipo de trabajos funcionan más, ¿no? Ha Qué sido guay, es interesante. que, Luego, hombre, esa información es valiosísima. Tú sabes la estrategia que te da esa información, la capacidad de luego ver cómo direccionas tu carrera para potenciar lo que tú mm, quieres. O sea, y también quería hablar de esto contigo porque lo que dices de la disfrutabilidad es fundamental y claro que está relacionada con el dinero, pero creo que también está muy relacionada con que el tipo de encargos que te hacen te los hagan clientes que suelen trabajar con creativos y con artistas o que no. mm, Que yo no sé si ahí tú total. has visto una relación. Pero una relación abismal, vamos. Es Claro. que un cliente, trabajar, por ejemplo, para un medio de prensa, tipo pues un Wall Street Journal, Mm, que están acostumbrados a pedir ilustración y en el que el claro. feedback es una cosa rapidísima y súper concreta, es una Mm, gozada. claro. Tú, vale, tienes que pensar mucho, pero es que va todo tan fluido que son trabajos que dan gusto hacer. Pero como trabajas con un cliente que jamás ha pedido ilustración, estoy haciendo uno y de verdad que está siendo lo peor del En fin. mundo, Ay. eh, te desesperas, te desesperas. Y entonces, es que el dinero se te hace poco, por mucho que te paguen, es que Sí. no está, Es que no ¿sabes? está pagado el dolor de cabeza que te da alguien que no sabe qué No. coño quiere, que no sabe respetar los tiempos, que no es serio y que no entiende nada. Ya. Ay, en fin, te Sí. compadezco. Ya, Te llevo en el corazón. Ea, ea. ¿Sabes? gracias. Yo estoy deseando acabar también este Claro, trabajo, pero normal. ¿cuándo va a ser? Oye, ¿y cómo viviste? Porque claro, entonces Ana te dijo, oye, me interesas, ¿quieres ligar conmigo? Y entonces negociaste con ella, tal, os llegasteis a entender bien, firmasteis un Ujú. contrato y con el trabajo que tú ya tenías, pudiste como presentar, o sea, como en Ana Woodson tienes tu propia página con todos tus trabajos, o tuviste que trabajar y hacer cosas a propósito para Ana. Tuve que trabajar y hacer cosas a propósito. Ella me dijo, vale, tómate un tiempo del que tú veas y genera imágenes. Ella me iba dando ideas o me iba enviando Mm, cosas donde ella veía que mi trabajo podía encajar, entonces hubo cierta parte de dirección artística que está
Qué está guay. muy bien. Entonces, yo generé trabajos, los subimos, hicimos como una primera esto y es curioso porque durante ese año yo trabajé muchísimo y es muy fuerte porque yo estaba muy verde en todo esto. O sea, muy Ujú. verde, mi estilo estaba muy verde, todo estaba muy verde y Normal, sin embargo fui adquiriendo experiencia haciendo cosas. claro. Entonces, eh, yo creo que la vez que más he cobrado de todos estos años haciendo estas estadísticas, el primer año que trabajé, cobraba una barbaridad porque cogí un cliente fijo, lo cual es también Oh, un unicornio, que era sí, Shopify. Entonces yo hacía voilà, ilustraciones para el blog y me pagaban unos 500 euros por ilustración. Yo claro, hacía 4 al mes, si no eran 5 al mes. claro. O sea, imagínate, claro, imagínate de repente un chaval de 21 años cobrando unos 2.500 euros, si no eran más porque tenía otros trabajos. ¿Dólares o euros? Yo ya te lo he cambiado a todo a Ah, euros. vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Vale. O sea que eran más en dólares. Vale, Imagínate, vale. claro, eran trabajos por los que igual pagaban pues $900 o cosas así. Claro. Claro que Entonces, tú de estarías repente, yo, flipando, ¿no? Pero claro que si luego lo piensas y dices, joder, es que es Shopify, es que el impacto y el uso que le están dando al trabajo es muy tocho, entonces normal que te paguen eso. Claro. claro, pero yo en ese momento, primero, tampoco pensaba mucho en eso, yo pensaba más en, joder, qué abultada está mi cuenta, jamás había tenido tanto dinero. Entonces, Qué guay. claro, y estuve un par de años desde que empecé a trabajar donde me iba muy bien porque tenía este cliente fijo, porque venían otras cosas así como más grandes, y yo Mm, vivía muy a gusto. Entonces, yo no claro. había experimentado la parte chunga de cuando no tienes trabajo y estás solo ante el peligro. Ujú. Eso es una cosa que he experimentado un poco el año pasado, por ejemplo, que no tuve Qué casi nada de interesante. trabajo. Ujú. ¿No tuviste Entonces, casi nada de ha sido trabajo? como casi nada, casi nada, casi nada. Y es raro porque como que normalmente es como empezar, ¿no? De poco trabajo a más trabajo, Mm, ¿no? Pero en mi caso fue totalmente al revés, fue un montón de trabajo, una hostia terrible. fíjate. Y claro, no estás Y esto me acostumbrado, hace cuesta pensar mucho más cosas. reponerse. Sí, total. ¿Qué te está pareciendo la entrevista con Diego? Yo me la estoy gozando, como puedes ver. Me da mucho, mucho gusto poder compartir casos de gente que lleva poquitos años, pero que ya ha conseguido ir enfocándose y que está pudiendo desarrollar su creatividad y su voz a través de proyectos tan potentes y tan interesantes como lo que está haciendo Diego. Y, y por otro lado, te quiero recordar que tienes en las últimas 2 semanas de agosto Summer Camp online, Ilustrando Dudas Summer Camp, un recorrido de 10 masterclasses súper intensivas, tocando los temas claves que todo Ilustra Pro necesita para poder profesionalizarse y para poder rellenar esas lagunas de temas que no te enseñan en ningún sitio. Así que si tú todavía tienes lagunas, si hay temas que tienes por trabajar, incluso si has hecho ya cursos de Ilustrando Dudas, que sepas que este es el complemento perfecto, tiene un precio ridículo porque lo estoy haciendo específicamente para que gente con menos recursos pueda acceder también a mis formaciones porque me parece básico y necesario. Y puedes montarte tu Summer Camp como tú quieras, apuntándote a las masterclasses que más necesites, o también te puedes apuntar a todo el Summer Camp por un precio que vas a ver que es regalado. Así que cotillea, que tienes la información en la descripción y seguimos con la entrevista. ¿Y cómo lo gestionaste? Sí. Porque una de las preguntas que te quería hacer es que es una pelea que tengo yo siempre con la gente que tiene agente de representación, que es ¿cómo gestionas tú el tema de la promoción? O sea, ¿tú le estás dejando todo ese peso a Ana o tú también haces un trabajo propio de promoción, de mostrarte en redes, de mandar emails, de etcétera, etcétera, para seguir consiguiendo trabajo y no depender solo de ella o de la agencia, vamos? Pues claro, en teoría es como que es una parte que le dejo más a ella y que ella le gusta hacer a ella. Lo Ujú, que es el mailing, por ejemplo. Pero yo sí que tengo que, si no tengo trabajo, pues me pongo a generar imágenes, me pongo a hacer contenido, me pongo a hacer otras cosas, a estar más presente en redes, en LinkedIn, lo que sea, ujú, pues si surgen como oportunidades, estar como listo, digamos. Pero yo no he hecho mucho mailing en general. En esa ujú. época en la que no tuve trabajo, hice mucho mailing, por ejemplo. Ah, vale, es que eso te iba a decir, porque si te quedas Dije, mira, reactivo a ver qué sale, no te vas a comer no. un torrao. A ver, no, te digo que no funciona.
prácticamente nada. O sea, no me llovió nada de trabajo de todos los mails que envié, que posiblemente no sean tantos, pero para mí eran muchos. Vale, es que Y también sin te quería embargo, decir que lo de los números importa mucho, ya lo sabes tú. sí, lo sé, si es que responde como un 10%, un 20%, bueno, ni Entre un eso. 5 y un Pero es 10. curioso que, Mm, pues peor, uno de esos clientes a los que yo envié un correo hace ujú, un año y medio, sí. hace como un mes, cuando yo estaba de baja porque me rompí un dedo de la mano derecha, me envía un correo y me dice, oye, respondiéndome a ese mail de hace tiempo, diciendo, oye, que hay una portada tal para esta revista por si quieres hacerlo, no sé qué, y yo diciendo, ¿En ¿ahora en serio? serio? Sí, 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 sí. Que funciona así. Me parto. Entonces, bueno, la técnica del mailing, pues a efecto retroactivo igual Claro, o sea, no sabes es muy... lo que estás sembrando cuándo va a dar frutos. Mm. Lo que me pregunto es cómo gestionaste ese momento de, ¿sabes? Cuando empezó a bajarte el trabajo y viste que no te salían las cuentas, tenías muchos ahorros y entonces tiraste de ahorros, tienes una economía compartida o dependes solo de ti. ¿Cómo lo gestionaste tanto económicamente? Porque además vivir en Valencia no es barato ahora mismo, o sea, y cómo lo gestionaste emocionalmente, porque esa incertidumbre y esa sensación de, o sea, de repente de cuestionarte si tu trabajo vale, no vale, o sea, que como que te entran 28 crisis existenciales al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo gestionas? Sí, lo has descrito muy bien. Es un momento de crisis existencial máxima porque de repente piensas que lo que tú haces ya no sirve de nada y que tu estilo igual ya no es el que, bueno, pues el que gusta o el que es útil, entonces te empiezas a fijar en otras cosas porque a este le va bien, te comparas, etcétera. Es como un nido, bueno, es que entras en una especie de espiral muy chunga. Yo tenía ahorros porque siempre he tenido una pequeña hucha. Entonces me los fundí, prácticamente me fundí todo Ujú, y pude sobrevivir justo, pero por ejemplo me cogí un trabajo a media jornada en una tienda, no sé qué, para poder sobrevivir y seguir pagándome mis cosas. Tengo muy la bien. suerte también de que si me hubiese hecho falta, mis padres sé que podrían ayudarme a pagar el alquiler o alguna historia porque yo tengo esa suerte. Ujú, Pero, pues eso, fui sobreviviendo y pude hacer, eran trabajos muy escasos, muy puntuales y de repente me entra un trabajo para un cliente de Estados Unidos y son 3.000 euros y dices, ¡buah! Con esto ya doy para unos cuantos meses, pero muy inestable. Entonces, mm. una época bastante jodida, la verdad. Y emocionalmente, ¿cómo lo llevaste? Porque o sea, una cosa que me preguntan mucho y que se cuestionan mucho las personas que están empezando, que es si no van a sufrir demasiado la incertidumbre. Que yo siempre pienso que la solución a eso, por supuesto, es ser estratégico y ser proactivo a la hora de, pues eso, buscar trabajo, sembrar y tal, pero es cierto que hay veces que hay desiertos ahí, ¿sabes? En plan, temporadas bajas, y esto es algo que se sabe perfectamente, que el trabajo por cuenta propia tiene estas rachas de subida a saco, bajadas y mm, rachas de nada, y que tienes que tener Ujú. como mucha fortaleza interior, ¿no? Mucha fortaleza psicológica para que no te amargue la incertidumbre, porque yo creo que lo peor que lleva el ser humano es la incertidumbre. Total, hay que estar de alguna manera preparado, si es que se puede. Ya te digo que era la primera vez que experimentaba un poco este bajón. Si me vuelve a pasar, posiblemente igual también esté un poco mal, pero ya voy a saber sobrellevarlo mucho más. Sobre todo voy a intentar no ser tan conmigo mismo y autoflagelante, porque de Ya, es verdad que que es lo son épocas peor. difíciles. Lo que faltaba Pero encima, ¿sabes? Si es que... sí, pero bueno, por ejemplo, yo dije, hice un poco de, pues también un poco de pensamiento y dije, yo voy a poder gestionar durante toda mi vida esta inestabilidad. O sea, Ujú, estoy a gusto con esto porque sé que va a volver a pasar. claro. Entonces, voy a ser estratega, salvar, bueno, guardar dinero, voy a hacer un plan durante toda mi vida para salvar este tipo de momentos bache. Situaciones, claro. ¿Qué voy a hacer? Entonces, yo mi plan, por ejemplo, llevo 2 años estudiando otra carrera. Entonces, Ujú, ah, yo dije, sí. Ujú, yo voy a optar por que de aquí a 5 años yo me haya sacado otra carrera y pueda trabajar de otra cosa que me guste mucho
Ujú. pero que no esté relacionado con la ilustración. No Entonces, si en tienen algún momento absolutamente nada que ver con la ilustración. ¿Qué es? Si se puede saber. sí, estoy estudiando diseño de producto. Ah, qué interesante, qué Entonces, chulo. no tiene que ver con la ilustración, digamos así, de una manera un poco, Directa, sí. pero evidentemente los conocimientos de comunicación, etcétera, sí que se aplican, pero no, el trabajo no es No, claro. ilustración. Puedes estar trabajando por cuenta ajena, entonces ya es otra Ujú. cosa. Entonces, estas épocas también te vienen bien igual un poco para replantearte estrategias de futuro Claro. o si es esto que realmente te gusta, si puedes llevar este tipo de vida o no puedes llevarla o puedes vivir con Ujú. menos, muchas cosas. Claro. Hay gente que no se da cuenta de que esto es algo muy condicionante. O sea, si tú ves que la incertidumbre la llevas como el culo, tienes que priorizar el conseguir trabajo por cuenta ajena. Si quieres dedicarte a la ilustración en un trabajo por cuenta ajena, pues ya sabes que solo hay ciertos tipos de trabajo, tipo en productoras de animación, en estudios de diseño, en cosas así, que donde eres una pieza más de un puzzle grande, ¿no? Y eres, pues eso, un contratado. Pero claro, no puedes querer ser, no sé cómo decirlo, como autor de libro ilustrado y estar contratado por una editorial, porque eso no es viable, porque por la ley de propiedad intelectual y las fórmulas en las que trabajamos los ilustradores, no, o sea, no se puede, es incompatible. Efectivamente. Pero bueno, es cuestión de reevaluar un poco Mm. Y, situación. y tú, por ejemplo, que a mí también me parece que es otra parte muy importante que solemos descuidar y que para mí es clave para sentir más certidumbre dentro de la incertidumbre. ¿Qué tal llevas el tema de la gestión económica? Por ejemplo, de gestionar tu dinero, de ahorrar, de hacerte presupuestos, de todo eso, para también que si vienen otras épocas así, de repente pues te puedas financiar una época bajita, sobre todo porque a mí me parece que la gran maravilla de trabajar por tu cuenta es que te da una capacidad infinita para generar todo el dinero que quieras si eres lo suficientemente ingenioso, listo, tal, ¿sabes? Si encuentras las maneras, estratégico, etcétera, pero tiene la parte mala de que hay esa inestabilidad que puedes tener épocas malas y tener que cubrirlas, ¿no? Entonces tiene un poco esas dos Sí, caras de la moneda. claro, no soy la persona más ahorradora del mundo ni más gestionada. Sí que Ujú. siempre tengo una hucha donde tengo unos ahorros, una cantidad que siempre quiero tener ahí por lo que sea. De Pero colchón. no soy una persona que mide gastos ni me gusta entrar a mi cuenta bancaria normalmente. No soy no tengo Exceles con gastos ni sé que me voy a gastar al mes 150 en comida. No, de momento no. Ahora puede que empiece a hacerlo porque lo que sea. Pero no soy una persona que normalmente mire mucho. Soy una persona muy caprichosa, lo cual no es bueno. Ajá. Me gusta darme mis caprichos, me gusta comprarme mi ropa chula, unas camper, no sé qué, cuando de repente, claro, es que no es lo mismo tener un sueldo fijo que tú ya te vas como medio gestionando a de repente que te venga un encargo toto y que entren 5.000 euros en mi cuenta. Claro, Claro, y 5.000 dices, euros en mi cuenta, ¡uh! gestiónalos o cómprate ropa, vete de viaje también. O Mm, sea, para eso claro. está. Pero no soy una Encontrar el persona muy mirada equilibrio. tampoco. Mm. Estoy en equilibrio, o sea, no estoy completamente desgestionado, pero tampoco soy una persona muy minuciosa en cuanto a Bueno, esto. Sí. yo creo que depende de los objetivos que tú tengas, ¿sabes? Y de la visión a futuro, porque yo sé que da pereza, pero si tú no hubieras tenido esos ahorros que tenías cuando te pasó lo del bajón del año pasado, hubieras muerto. O sea, te hubieras encontrado una situación de mierda de tener que pedirle a tu familia o de tener que coger un curro o sea, a tiempo completo en vez de a media jornada. O sea, te hubiera frenado un poco con el tema de la ilustración. Entonces, parece que no, pero es que es importante pensar en eso. Y mientras tú tengas ese colchón de seguridad de 6 meses, un año, de lo que te puede costar vivir ahorrado para, ¿sabes? Para que si pasa algo así tengas margen de maniobra, eso ya es, o sea, súper punto positivo porque es lo primero básico que hay que conseguir. Tener tu colchón de Sí, por si acaso y de imprevistos y de todo. Y luego lo que te digo, creo que depende un poco de tus objetivos. Yo creo que sería interesante, más que nada porque por cómo está el mundo,
yo creo que ni tú ni yo vamos a oler las pensiones, por ejemplo, ¿no? Y hay una cosa que yo lo he descubierto muy tarde y me da mucha rabia cuando me preguntan, ¿qué le dirías a tu yo del pasado para que invierta en ahorrar de alguna manera que le dé rentabilidad? Porque como es algo que solo funciona a largo plazo y el dinero se multiplica a largo plazo, sobre todo a partir de los 15, 20 años de tenerlo invertido, y no hablo de la bolsa, que eso es una puta mierda, sino de un planteamiento súper seguro y súper tranquilo, que no tienes por qué saber nada de inversiones, ¿sabes? Pero algo que te dé una rentabilidad para que tu dinero no pierda valor y para que tengas en el futuro ahí un colchón. Y es una pasta que no debes ni de mirar. O sea, cada vez que tú recibas 5.000, dices un 10% a la, ¿sabes? A la cuenta esta que me va a dar rentabilidad. Y no sé si Sí. tú conoces el concepto del interés compuesto, de cómo se Sí, multiplica sí. la pasta con el tiempo. Y es que cuando lo ves dices, pero por favor, ¿por qué mis padres al nacer no me hicieron una puta cuenta de estas? ¿Sabes? Y me metieron, me da igual, 10 euros, que ahora sería puto rica, ¿sabes? En plan, para invertirlo en una Sí. casa o en educación o en lo que sea, ¿sabes? Pues eso yo pienso que es fundamental. Y luego gástatelo lo que tú quieras, que paso está la pasta, para pasártelo bien también, ¿sabes? Es verdad, es un consejo que me dieron hace relativamente no mucho, pero un amigo mío Mm, que es, años tiene, pero bueno, tiene rozar unos, bueno, me da igual. Me dijo, mete 50 euros a una cuenta con intereses, como has dicho tú, compuestos, para que vaya creciendo tranquilamente. Porque yo lo empecé a hacer cuando era muy joven. Es una persona que tiene ya, es que es verdad que el poco tiempo que inviertas mm. buscando tipos de cuentas, tal, es el mejor tiempo que te, o sea, es el tiempo mejor pagado del mundo. O sea, no Total. es tanto tiempo para investigar sobre esto. Entonces, Ujú. yo no lo he hecho aún, pero está en mis planes hacerlo antes de este año, e informarme bien y empezar a hacerlo. Por cierto, no sé si sabes esto, pero tú sabes que tenemos varios recursos gratuitos súper potentes en Ilustrando Dudas para que puedas empezar a hacer este proceso de aclararte, de entender qué pasos tienes que dar para profesionalizarte y para sintonizarte lo mejor posible y disfrutar de este proceso de profesionalizarte y de convertirte en un profesional de la ilustración. Te digo, tenemos una guía que se llama Empieza aquí, con una selección de nuestros mejores contenidos organizados por orden para que puedas hacer ese proceso de descubrimiento y de aprendizaje sobre los pasos que hay que dar de forma ordenada. Además, tenemos un pack de meditaciones que en caso de que sientas bloqueo, machaque, cortocircuito interior a nivel emocional, culpa, falta de merecimiento, síndrome del impostor, todas esas cosas, pues son unas meditaciones que te sintonizan súper bien para que puedas disfrutar y para que este proceso y sentarte a trabajar sea algo fluido. Y además tenemos una charla gratuita que hice, que no solamente es una charla, sino una charla y un Q&A, 2 horacas de contenido específico pensado para las personas que a lo mejor habéis terminado de estudiar ilustración o estáis terminando, y se llama Estudia Ilustración y ahora qué. Y ahí te comento los pasos que necesitas dar y las cosas sobre las que necesitas reflexionar para seguir tu proceso de profesionalización después de haber estudiado. Y por último, que no se me olvide, por supuesto, a través de la página en la que contamos en qué consiste el club Campamento Base Online, tienes una sesión gratuita que hicimos de prueba que puedes cotillear para saber qué hacemos en el club. Así que también lo puedes cotillear. Tienes toda la información en la descripción. Aprovéchate de estos recursos para ganar claridad y poder avanzar más rápido hacia tu objetivo de vivir de la ilustración. Una de las cosas que yo veo es que hay mucha, no sé, como mucho miedo porque como no sabemos, no tenemos conocimiento financiero ni económico ni nada, y escuchamos el tema de invertir como que es una tómbola, que es peligroso, que es no sé qué, y además yo, por ejemplo, a nivel de valores, el tema de la especulación, por el mero hecho de especular, me parece como lo peor, o sea, de lo peor que este sistema ha creado. Pero cuando entiendes exactamente en qué consiste esto que yo estoy planteándote, que no es exactamente invertir en bolsa, especular a saco ni nada de eso, entonces ves que es algo que puedes hacer. Y al final, yo, por ejemplo, no soy una persona a la que le interese mucho esto. Entonces yo cogí, contraté a una persona especializada y le dije, y de confianza además, y le dije, a ver, necesito que me digas algo
donde yo pueda meter la pasta, que genere rentabilidad, que me dé seguridad, que yo sepa que no es un tongo y no es una cosa rara y que no va a desaparecer mmm, con mi dinero Mm. y que tú me enseñes tus números para que yo sepa con seguridad que eso que tú me estás planteando funciona. Y lo hizo, me dijo sus números, los años que llevaba invirtiendo en esta cosa, tal, y al final lo único que haces es que cada vez que te entra pasta dices, antes de pensar en cómo te la vas a gastar, dices una parte, ¡pum! Ahí, te haces la Sí. transferencia y te olvidas. Y se te olvida que ese dinero existe y es maravilloso porque entras una vez cada 3 4 meses y yo, por ejemplo, ahora mismo, pues como he tenido también el año pasado muy complicado por temas de salud y me fundí también todos mis ahorros, tuve que sacar dinero de mi fondo de inversión, que me dio mucha rabia. Ujú. Y ahora he conseguido ir metiéndole algo de dinerillo, pero claro, me da un gusto ver que, pues, no sé si he metido 3.000 y pico euros y que en apenas unos meses se me han generado más de 600 euros. O sea, es que es un dinero que ha aparecido mágicamente gracias al interés compuesto. Y dices, hostia, esto en unos meses, multiplícalo por años. Sí, sí, sí. Es Es brutal. que, es que está muy chulo. Eso, vamos, ya Ujú. te digo, yo estoy a tope con esto. Está en mi cabeza Pues ya es viviendo rent bueno. free hasta que lo haga. Pues si tú piensas que cada mes que no lo haces, es un tiempo puf, muy, muy, muy valioso. Sí, Así que solucionalo cuanto antes. Y pregúntale a tu amigo, que a lo mejor él también te puede ayudar a montarlo, ¿sabes? sí, 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 sí. Mm. Simplemente tengo Porque, que ponerme, sentarme y hacerlo. claro, y hay un concepto que, o sea, hay una cosa que no sabemos, pero que es muy sencilla, y es que hay como unas reglas muy básicas para tú poder evaluar, tú que por ejemplo ahora has hecho este mega Excel súper guapo con todos tus trabajos y tal, pues algo que es sencillo de evaluar es qué porcentajes gastas en según qué cosas. Aprox, no hace falta que sea, pero es muy fácil que tú hagas un cálculo de tus gastos fijos y que digas, vale, si de media al año yo facturo más o menos esto, es verdad que si el año pasado tuviste un año muy flojo, es difícil evaluar, ¿no? Pero con lo que llevas de año, ¿cuánto de media has ganado? Porque las personas que trabajamos por cuenta propia tenemos que evaluarlo anualmente, no por meses. Ujú. Entonces, si tú en lo que llevas de año evalúas cuánto dinero has ganado, le quitas la parte de los impuestos, que es un 25%, y de eso que te queda, el 60% es lo que deberías gastar como mucho en alojamiento, en vivir, y luego en gastos fijos, ¿vale? Relacionados con tu mes a mes. Sí. Y luego ya del resto que te sobra, ¿vale? Que debería ser, pues eso, entre un 30 y un 40%, o sea, entre un 60, entre un 50 y un 70 es lo máximo que deberías gastar como en tu vida de mes a mes, ¿no? Y luego el resto debería ser que si ahorros, que si dinero disfrutón. Yo lo llamo dinero disfrutón, porque todos los meses deberías gastarte pasta en disfrutar, porque si no, qué puto Sí. suplicio, ¿no? Ese La es mi cuestión es favorito. claro, oye, el mío, no te juegues, pero es muy importante ver que, yo qué sé, pues si 2 meses no has gastado nada, pues a lo mejor el tercer mes gastas extra, pero que un poco esos porcentajes te salgan, ¿sabes? Para que no estés muy... Porque una de las cosas que pasa ahora mismo, si la mayoría de la gente ahora mismo que nos está escuchando analizara esto, le saldría que en el mes a mes gasta el 90%, por no decir el 100%. No Sí. sé si es tu caso o si tu vida de mes a mes ocupa un porcentaje más bajo, así como de cabeza. No, no lo tengo para nada Mm. pensado y no quiero ni pensarlo, si te soy sincero, Pero porque ¿por qué hay te meses en los asusta? porque no me gusta entrar en mi cuenta. Yo sé que no es igual lo más inteligente, pero de momento no tengo estos porcentajes tan claros, ni no, Mm, no, me supone, prefiero, o sea, mientras yo tenga la seguridad ujú, de que tengo este colchón y de que sé que voy a cobrar esto porque tengo dos trabajos aquí y me falta por mm. cobrar este. Es como que sé hacer una especie de malabares con todo esto, pero Sí, nunca lo he puesto en porcentajes ni en números y de momento no lo voy a hacer porque es que no quiero ver las pero cifras porque te da porque, yuyu, es porque te da yuyu. porque me da un poco de yuyu, sí. O sea, piensas que probablemente lo que descubras no te va a gustar. Claro, pienso que no, sí, sí, simplemente posiblemente tendré que ponerme más el cinturón de lo que me lo pongo. O igual, simplemente no estoy siendo lo suficientemente responsable con mi dinero como debería estar siéndolo.
A lo mejor esa es tu Pero sensación y luego haces números y resulta que estás de puta madre, ¿te imaginas? Eso sería brutal. oye, quién sabe. De todos modos, Claro. de momento no lo voy a descubrir. Vale. Así, estoy bien, estoy Claro, bien. justo ayer en la sesión que tuve de Campamento Base, que es este club online que tengo, ¿no? Donde Ujú. tratamos temas de tu relación con la ilustración y con la profesión y tal, hablábamos de cómo en nuestra cabeza los miedos y los yuyus, ¿no? Se hacen mucho más grandes cuando nos falta información, cuando las cosas son Sí. abstractas, ¿no? Y es que esto es un ejemplo perfecto porque me fliparía que pusiéramos los números encima de la mesa y que vieras que estás de puta madre, incluso que puedes gastar más pasta en caprichos, ¿te imaginas? Sería brutal. Podría. Lo que pasa es que cuando le ves las orejas al lobo, de Ya, repente dices tú, vale, igual no voy a gastar tanto. Pero, por ejemplo, ya. haciendo estas medias que te he dicho, según, bueno, a ChatGPT luego le he pedido varias cosas que me haga como interpretaciones. Me ha dicho que este año voy bien, que no es el año en el que más dinero he ganado, pero que para ser mitad de año voy bastante Ujú. bien. Que vas Por bien ejemplo, encaminado. he hecho trabajos que me gustan más, por ejemplo, ¿no? Pues Qué igual guay. tiene que Claro, ver es más, que pues, no hay que con evaluar mi solo estilo. por la pasta. Claro, Efectivamente, yo hay muchas cosas que cojo que los hago porque me gusta el proyecto y no porque me paguen más o menos, porque he hecho cosas muy baratas, pero no me importa hacerlas. Pero ujú, bueno, luego también en esos trabajos que igual, pues no es el mejor trabajo de tu vida, pero es que es un pastón terrible. Entonces claro, dices tú, pues sí. vale, lo hago. Pues para adelante. Pero, por ejemplo, pero luego hay algunos como unicornios, que esto lo hablaba con un amigo mío, que es Martín Tóngola de Barcelona, que está también en mi agencia, Martín que hay Toñola, si algunos lo tengo aquí al trabajos. lado, es mi vecino y compi de estudios. Bueno, no es compi de estudios, es vecino porque tiene su estudio. Ay, La he yo liado, estuve el otro día en su súper estudio en cerca. Barcelona. Ya lo sé, es que me Es- acabo de acordar que lo vi, digo, coño, que se conocen, que ha estado en su estudio en la Milagros. Sí, sí, sí. Pues Claro, claro. yo voy a comer y a tomar café ahí súper a menudo y ellos vienen a comer con nosotros porque estamos a 10 minutos. Ay, qué guay. La próxima Me vez encantó su avisa. estudio. Vale, es que Claro, fui muy express porque iba a grabar una cosa del tranvía, esto que he hecho tal. sí, Pero lo que digo es que hay algunos proyectos unicornio que realmente te pueden solucionar prácticamente un año de sueldo, que son una ya, barbaridad y que existen. ¿Sabes? Que sí, pensamos como que no existen, pero existen. La mayoría tienen que ver con la publicidad, pero por ejemplificar, yo me encontré un trabajo que no salió, pero que era una locura, que era, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Canadá, tres ujú, ilustraciones como de casas abiertas, no sé qué, no sé cuántos, de coliving tal, eran $20.000. claro. Sí, 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 estamos o sea, hablando, es medio sueldo de un año, sí, sí. claro, entonces hay a veces que, o alguna cosa para alguna farmacéutica, de repente también, me decía Claro, Martín, te puede solucionar un año entero. Entonces, cuando vienen ese tipo de cosas, pues es como que tú te quedas más tranquilo. claro, claro. Lo que pasa es que tú no tienes ningún Y control sobre que si te van a salir o no te van a salir, ¿no? no, cero, pero por lo menos saber que existen y que pueden Ya, pasar, pues bien, total. ¿no? Vivir un poco con esa esperanza pequeña. Sí, eso, claro, en publicidad pasa y, por ejemplo, en editorial también pasa, pero en Estados Unidos. O sea, cuando yo le cuento a la Sí, gente sí, que a la que le pagan 2.000 euros por hacer un álbum ilustrado, que en Estados Unidos te pueden pagar 30.000, se quedan, les explota el cerebro. Y es así, sí, es así. Entonces tú imagínate si te pones como foco entrar en el mercado americano. Pues a lo mejor tardas 10 años, pero es que luego lo rentabilizas en 5, ¿sabes? sí, no. Definitivamente hay que entrar en el mercado americano porque así vives muy a gusto. O sea, vivir aquí y Claro. entrar en el mercado americano es un poco la clave. Pero bueno, yo de libros, o sea, mi libro, por ejemplo, no lo pagaron. O sea, no era O sea, que precio curraste de... mucho para menos pasta. O sea, que lo rentabilizaste menos, pero es verdad que es un tema muy chulo, que te toca mucho en primera persona y que además, Sí, joder, o sea, no es el sueño de todo el mundo hacer un Busca Wally, por favor. es un sueño, es como un sueño de mi yo de cuando era pequeño, porque eran el tipo de libros que a mí me gustaba consumir. Pero Bueno, tengo la sensación a día de hoy de que fue tan agotador hacerlo, porque fue como a contrarreloj, ya, una complejidad en cada página, bueno, no sé cuántos cientos de muchísima. personajes en cada página, exprimirme el cerebro para sacar todo tipo de ideas locas y hacerlo en un tiempo récord. A día de hoy no puedo ver el libro aún, ¿sabes? Es como que he dado la suficiente importancia que tiene el libro, ni lo he enseñado, Ya, porque me dejo como tan desgastado claro.
que aún no claro. lo puedo como disfrutar bien. O sea, sé que es un trabajo que me encanta, sé que es una de las mejores cosas que he hecho. Me ayudó mucho porque me ayudó a crear como un sistema de trabajo muy eficiente, porque tenía que hacer una Brutal. ilustración por semana, ¿no? O sea, Buah, qué loco. mi trabajo de repente era día uno boceto, día 2 línea, día 3 perfilar la línea, día 4 color, día 5 no sé qué, día 6 y si tengo suerte el día 7 descanso. Así durante Ya, meses. ya. Entonces, ni lo disfruté por el tema dinero, lo disfruté por la temática, pero ya te digo que creo que necesito más tiempo como para que ese proyecto, por ejemplo, como que yo lo pueda disfrutar, lo pueda enseñar, me Mm. apetezca llevar a sitios. Ya, me sabe mal porque, claro, es cierto que también sucede que muchas veces no tienes esa capacidad de negociación o tú mismo, como no has hecho un proyecto así, no sabes cómo de viables son los tiempos que te están dando, ¿no? Y Tal el cual. tema es que hay veces que hay que decir, oye, pues voy a ser un poco menos profesional y le voy a decir a este cliente que ya a mitad de proyecto, que ni de coña puedo llegar a los tiempos que están planteando porque no han sido realistas por el tipo de proyecto que es, la complejidad, el volumen que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, pues se habla porque Sí, sí. creemos que, porque yo no sé si tú lo llegaste a hablar o tú dijiste, no, por mis cojones yo Sí. lo saco, No, no, no. Yo lo vi que no daba hablaste. el tiempo y les dije, no da. Digo, no da. Digo, aunque yo coja todas las horas de mi vida y no duerma, no da. Entonces, esto hay que revaluarlo. Y lo revaluamos, me dieron un par de meses más y ya pude hacer los cálculos para que saliese. Claro, Pero vamos, pero luego piensas, sí, joder, económicamente no me renta porque estoy aquí destinando 2 meses más de mi vida y no, no. dices que cinco si no mil cuadra por cinco mil dinero, tiene que dólares, cuadrar por tiempo y al revés. $5.000 más un 4,5% de royalties. Ya, Entonces, no es claro. mucho. Pero es un libro que está tirando bien, ¿sabes algo? Pues ahora es cuando ha pasado un año y ahora es cuando voy a empezar a pedir cuentas, a ver Mm, qué ha pasado durante este año. Pero claro, aún no lo porque sé. ya, Ya, que en realidad es un libro de temática, o sea, es de enfoque adulto, es pensado para adultos, ¿no? No es pensado necesariamente para niños sí, o... sí. Mm, No, no es para niños. Tiene un claro, enfoque un poco para todos los públicos porque tampoco aparece nada así como muy, muy explícito. loco. Puede que, no, yo lo he mascarado todo. O sea, hay referencias a muchas cosas muy adultas, pero que no Mm, parecen muy adultas porque está todo enmascarado con metáforas y con juegos y con cosas divertidas. qué guay. Pero es un libro con muchísimas lecturas. Entonces, Claro. no sé. Vale. Una cosa que me parece muy interesante de tu voz es que cuando haces una primera lectura parece que todo es como muy cotidiano, ¿sabes? Como escenas muy normales, gente interactuando. Me encanta que siempre salen muchos personajes haciendo cosas, siempre están pasando muchas cosas, ¿no? Pero parecen cosas normales. Pero luego te fijas un poco y haces una segunda lectura y tú metes mucha chicha ahí. Y me parece que es algo súper interesante, le consigues dar a tu trabajo esa vuelta de tuerca que creo que es súper importante. ¿Y cómo fuiste encontrando la manera de hacer eso? ¿Fue algo desde el principio, el meterle esa parte conceptual, o fue sucediendo conforme fuiste trabajando? Mm, Yo te diría que siempre he estado un poco ahí porque buscando a Wally siempre, digamos, como que aparecen segundas lecturas, siempre por todas Sí. partes. Entonces, esa es una parte que a mí me gustaba consumir y por tanto, pues aparecen en mi trabajo. Y luego es posible que sea también una forma un poco de evadir también. Ah, Eh, sí. o en- no, no evadir, pero como que engañar un poco también a quien me está pidiendo la ilustración, ¿no? Digamos que yo quiero, me estás hablando de un tema y yo quiero meter esto, ¿no? Ajá. Pero yo sé que igual tú no vas a querer que yo meta esto. Entonces, de alguna manera yo lo voy a meter. Y me vas a aceptar porque ni te vas a dar cuenta. Pero es como un poco también como hablar de segundas cosas dentro de las primeras lecturas, pero que esté todo ahí un poco sí, pero no. ¿Sabes? Hay desnudos, pero no desnudos. Hay unos tíos en unas zarzas, pero tampoco están haciendo nada. Ujú. Unos que se miran, unos, ¿sabes? Este tipo Sí, de, sí, no sí, sé, sutil, sutil. sutil. Qué Si guay, me quieres verlo, encanta. si no, no. Exacto. Y si no, pues hace como que no lo ves. Oye, y para terminar, que por desgracia me da rabia porque hemos tenido problemas un poco técnicos, ahí Ujú. movidas y tal, y hemos empezado tarde y yo me tengo que ir porque seguiría hablando contigo un montón y de hecho
te diría que continuemos esta charla en otro momento, a lo mejor hablando más de la gestión de los proyectos en sí, que esto es algo sobre lo Ujú. que te quiero preguntar, porque claro, tú hiciste trabajo para Ana Goodson, empezaste a conseguir curro o sea, ya has currado para gente, o sea, es para clientes bastante tochos, entonces imagino también como el Bueno, vértigo y el, hostia, cómo me organizo y cómo respondo de forma profesional, ¿sabes? Como no saber esas cosas, entonces lo podemos dejar para un segundo programa, si te apetece. vale, vale, me parece, Sí. está bien. Y lo que te quiero preguntar para cerrar es, ¿cómo fue el proyecto de Lufthansa, tío? Que es que Vale. es una pasada porque, joder, que te pagaron por viajar y luego por dibujar. Qué guapo. Eso sí que es una pasada de proyecto. Claro, Ya no ves. me quería decir que esto existe también, ¿no? Para quien... Pero tiene que ver también con otra cosa. Bueno, esto es un proyecto que me llega a mí personalmente, de hecho, no me llega a través de la agencia Ah, y es para fíjate. Lufthansa, la aerolínea alemana de, bueno, que hace vuelos business, etcétera. Entonces, me llega un correo de una señora, yo estaba de viaje y me dijo, nos reunimos, tal, yo pensando que iba a ser una especie de pinkwashing, como hacen la mayoría de empresas, muchas te contactan, le haces una ilustración para el Día del Orgullo, te pagan y Santas Pascuas. Ya. Me puedo permitir tener valores porque tengo dinero. Digo que se vayan a la mierda y si Exacto. necesito el dinero, les dibujo Ya. unos corazones. Entonces, Buen en este matiz. caso, claro, en este caso no fue así porque me entrevisté con ella y me dijo, "Mira, me cuenta el proyecto diciéndome, sí, vamos, hemos elegido 4 ilustradores para que viajen en nuestras nuevas cabinas y de avión se hagan un viaje a una parte del mundo, en tu caso a San Diego, Estados Unidos, y hagas una ilustración sobre tu experiencia viajando". Y yo digo, ¿qué? O sea, Dios, esto o sea, es- estoy y, soñando y te pagamos, claro, por supuesto. y encima te Y yo, pagamos. sí, y usaremos tu ilustración para hacer algún tipo de campaña en tu país. En este caso, poner mi ilustración por todo el tranvía de Barcelona. Qué Y guay. yo, Oh, claro, a mí esto me toca la fibra totalmente y yo le digo, o sea, en esa entrevista yo quería que me diesen el trabajo sí o sí, claro. aunque ella tampoco me dio a entender que este trabajo estuviesen valorando otras personas ni nada, simplemente me dijo, esto es lo que hay. Han Mm. hecho un gran proceso de selección y no sé cómo ha acabado en mí toda esta historia. Así que, evidentemente, Algo bien acepto. habrás hecho. ¿Sabes lo que yo creo que he hecho? Que es un tema que no hemos tocado, pero que es muy interesante y esto molaría mucho hablarlo, que son Venga, las va, me redes lo sociales. apunto. Ajá. Ujú. Y no las hemos hablado, pero yo el año pasado, en estas fechas, tenía 2.000 seguidores y a día de hoy tengo 15.000. Es Pues un número oye, absurdo, ujú. es una tontada, pero detrás de esto ha habido como un año en el que yo pensaba, hay trabajos que me gustaría hacer y no me los están dando porque Por los consideran que seguidores. yo no Ya. soy una persona importante, que quieras llamarlo. Sí, Entonces yo sí. dije, esto no me va a volver a pasar. Y entonces Me hice un encanta. pequeño plan. Pero Muy yo bien. creo que este tipo de trabajos, por ejemplo, aunque les hubiese gustado mucho mi estilo, Sí, si jamás no me los hubieras tenido un habrían dado si no mínimo, hubiesen ya, visto. mínimo de seguimiento. Ya. Entonces, creo que también va un poco Además, por esa parte. sí, 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 no, y es un tema, ¿sabes qué pasa? Yo estoy muy peleada con las redes sociales y no me gusta hablar tanto de ese tema porque siento que hay está muy polarizado, ¿sabes? Es como o eres influencer y te sucede que te Sí. conviertes en influencer y entonces aprovechas las oportunidades que te da el ser influencer o no consigues nada de seguimiento, tienes entre 300 y 2000 seguidores y estás peleado y dedicando un montón de tiempo a generar contenido sin que te dé ningún resultado y quemándote vivo. Pero es cierto que ahora que digamos que Instagram y demás está un poco en crisis, lo que está pasando es que está sirviendo mucho más el tema del micronicho, que es gente que tiene entre 10.000 y 50.000 seguidores, es mucho más eficiente para Mm, las empresas y para las marcas las colaboraciones a través de gente con ese perfil que no los mega influencers con 100.000 seguidores para arriba, ¿no? sí, Entonces, creo que es verdad que te has subido a un poco a esa ola y me encanta que me digas que hay una estrategia detrás y también tienes TikTok, sí, sí. entonces entiendo que has hecho ahí un poco un combo. Entonces, Ujú. pues lo hablamos en el siguiente programa también, o sea, maravilloso, sí, sí. Lo hablamos porque es interesante, sobre todo porque se vea un poco.
como que esto no es magia tampoco. No, no, es que no es magia Y ni que de no coña. es una especie de crecimiento desinteresado, sino que hay un Una motivo y que intención, uno... Exacto. claro, Entonces, que tiene sentido igual hacer cosas en redes si realmente quieres algo muy concreto, ¿no? claro. Eh, es un poco el caso. Pero bueno, Ujú. eso me ha llevado a ese trabajo, que ha sido el mejor trabajo que he hecho en mi vida, ¡Qué básicamente. guay! ¿Te lo Me pasaste han bien en el llevado de viaje? una pasada, o sea, estuve 5 días en Estados Unidos a gastos pagados en un hotel súper chulo. Alquilamos yo, dos alemanes que eran un videógrafo y un fotógrafo, Ajá, un ilustrador inglés y 5 días para explorar Estados Unidos en una pickup al desierto, a las playas y a qué guay. comer y a dibujar en una libreta. O sea, en realidad, ¿a qué ilustrador no le Brutal, gustaría que le tío. pagasen por eso? Qué locura, tío, qué locura. Y Es luego, surrealista. el proyecto estaba bien pagado. Sí, pagan 7.000 euros De puta madre. m- más todo el viaje. ¿Y cuántas ilustraciones te pidieron? Piensa, Uy, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? ¡Qué maravilla! ¡Cuánto me alegro, tío! Pedazo de y no, unicornio claro, volador, o sea, Pegaso, se te apareció un Pegaso, o sea, ni unicornio, me ¿sabes? pareció un Pegaso y totalmente inesperado, la verdad. Entonces, Qué guay. una pasada. Bueno, evidentemente a Eh, esto tienes que restarle lo que se lleva mi agencia, pero bueno, claro, el presupuesto era ese. sí. Y te pidieron Así- también, por el tema de las redes que estábamos hablando, ¿te pidieron también contenido en redes asociado a la creación de esa imagen? ¿O eso lo compartiste tú por motu propio porque querías también Lo como ser compartí yo porque generoso? quería ir. Sí, lo compartí yo porque quería y porque me parecía también un contenido interesante que compartir. Mm, mm, Y no me exigían publicaciones ni me exigían nada porque ellos fueron los que generaron un vídeo de toda la experiencia. O sea, había un videógrafo y han hecho como mm, una especie de reportaje para su web sobre las cabinas nuevas de avión, etcétera. Entonces, ellos ya iban a qué generar guay. contenido. Pero si yo quería hacerlo, era completamente libre y lo hice y con gusto, la verdad. Claro, sí, 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 total. No, hombre, también, quiero decir, por lo que te han pagado por el proyecto en sí y tal, ellos también están siendo generosos, entre comillas. Creo que ha sido, ¿sabes? Como, entonces mola No, que tú no, también compartas. Mm, sí, sí, muy generosos, de verdad. Ha sido un trato increíble. Y es que qué no puedo decir guay. nada más. Es que Qué guay, qué suerte, qué bien, qué alegría, qué gusto. Cuánto me alegro, de verdad. Yo cuando lo vi a dije, todas. guay, ya, yo ahí celebrándolo contigo, ¿sabes? Oye, y para terminar ya, me gustaría pedirte que le dieras alguna recomendación a la gente que pueda estar en una fase, pues, inicial, ¿no? Quizás donde estabas tú cuando estabas estudiando el máster, qué cosas te Mm. planteabas, qué crees que te podría haber ayudado, ¿no? Que te dijeran en ese momento. Pues supongo que yo como empecé muy rápido, igual no tuve mucho tiempo de encontrar una voz, vamos a llamarle así. Pero lo que les diría es que antes de profesionalizarse, que vendría a ser cuando empiezas a pagar autónomo, que te pongas Mm, a experimentar mucho todo lo que puedas, porque luego te va a ser más complicado estar fluctuando por estilos y cosas. Entonces, aprovechas los primeros años para experimentar muchas cosas y sobre todo luego a la hora de construirte un portfolio, que es un rollazo, pero que en algún momento tienes es que un hacerlo. rollazo, tío, pero lo tienes que hacer, claro. Pero mi consejo sería que cojas trabajos reales donde tú quieras verte, literalmente es donde el trabajo que tú quieras hacer. Si quieres hacer una ilustración para el Wall Street Journal, te coges ese título y te haces una ilustración. Y si quieres hacer Total. una ilustración para Sephora, para packaging, para no sé qué, te coges eso y lo haces. Me refiero, hay que construirlo con donde tú quieres verte, porque muchas veces si haces otras cosas, luego te van a llevar a sitios que cuando quieres. Entonces, como Claro, que yo haría un poco eso como para empezar, pues que me no parece lo muy buen hice, consejo. No lo me hiciste. gustaría hacer Bueno, pero también porque hiciste tu portfolio un poco siguiendo las pautas de Ana, sobre la ¿no? marcha. Entonces, Sí. claro. Bueno, pero tu caso es muy particular, ¿no? Porque viviste como los inicios Sí. de esta forma como tan a saco, pero también da gusto conocer Ujú. historias como la tuya para que la gente vea que pueden pasar muchas cosas y que al final, fíjate, yo creo porque la clave de todo, tú no te imaginaste, tú no te hubieras imaginado jamás que el haber participado en ese reto, el simplemente haber estado atento a ese reto, haber sido proactivo y participar, etcétera, etcétera, te hubiera abierto todas estas puertas, o sea, jamás. Entonces, Sí, hay que yo ser creo que proactivo. esa es la clave general de todo,
porque yo Mm. voy a todo. O sea, en general, pues Muy la bien. Asociación de Sí, me Ilustradores de gusta. Valencia, pues la apunto. Una expo, no sé quién, voy a todos los saraos, porque sí, y Claro, porque luego ese tipo de contactos también, pues no sé, te llevan a otras cosas. Hay compañeros que me han pasado trabajos, me claro. han recomendado, no sé, pueden pasar muchas cosas. Yo en general intento participar en todo lo que puedo, ir a todos los sitios que puedo. Pues mira, con esto lo dejamos aquí porque maravilloso. Creo que no podemos decir nada más. Creo que con que la gente se quede con esto ya. Y Diego, trato hecho. Hacemos un segundo programa próximamente para seguir Vale, hablando, ¿vale? vale, me Pues parece oye, bien. Bonico, ha sido un placer enorme. Muchas gracias y entonces hasta pronto. Igualmente, hasta pronto, gracias. Chao. Bueno, Diego, muchísimas gracias de corazón por todo lo que nos has contado. Me parece que tu trayectoria es súper bonita, que te lo estás gozando y que se nota, además, que es que a mí me parece súper básico que uno disfrute con su trabajo y que se lo pase pipa y que juegue y que esté conectado con su niño interior, ¿no? De alguna manera. Así que gracias, gracias, gracias por tu generosidad y por todo lo que nos has compartido. Y ahora te voy a dejar con Manuel Molvar y sus turras ilustradas que, como siempre, nos dan una pequeña dosis de marujeo mezclado con humor, estilo monólogo, que es para chuparse los dedos. Así que... Hola, soy Manuel Molvar y vengo a hablarte de la poca vergüenza. Mira, hace un calor aquí en Barcelona, donde vivo, que es que me estoy derritiendo, se me está cayendo la cara encima en lo harto. Y con el temita que traigo hoy me entra una mala leche que no os extrañe si de repente hago así, ¡pum! Y ardo por combustión espontánea ya directamente, de una cosa y otra. Uy, por favor, a ver, ¿por dónde empiezo? El otro día en redes sociales me encontré con la publicación de una autodenominada editorial que no es tal cosa, promocionando la IA. ¿Por qué digo que no es tal cosa? Pues porque es de estas editoriales que te cobran por publicar, o sea que estás tú haciéndole el trabajo. Es como que yo quiero sacar el libro contigo y yo lo promociono, me busco los sitios. Mari, eso va a empezar, no es una editorial. Aparte, es una de estas que está en la lista negra de la mayoría de los ilustradores que conozco. Porque han dejado de ver dinero, porque se han hecho los locos a la hora de pagar, porque cuando han pagado una miseria, aprovechándose de los ilustradores así más noveles que, pues por sacar un libro o por empezar a ilustrar y a trabajar, les han pagado la mierda más absoluta, simplemente pues por darles algo de dinero y porque se sintieran bien como diciendo, ¡ay, estoy dibujando y he cobrado por ello! Que bueno, eso es un meloncito que ya abriremos otro día. Whatever, esta imprenta de autopublicación, como a mí me gusta llamarla, estaba defendiendo el uso de la IA porque había sacado un libro de una escritora que había usado la IA para ilustrarlo. Esta mujer pues no sabía dibujar, lo mismo escribe estupendamente, eso ya no lo sé, pero había decidido sacar un libro ilustrado y como no tenía las herramientas para hacerlo, ni quiso ni le salió del papo contratar a alguien que se supiera, pues se dedicó a generar imágenes para ilustrar, entre comillas, el libro. Irónicamente, además, el libro iba de un niño que le gustaba dibujar, no recuerdo el qué, y en la portada salía el niño dibujando con las dos manos así, ambidiestro la criatura, con 3 o 4 lápices en cada mano, una fantasía. Y bueno, ante el aluvión de críticas que le llovió, lógicamente, porque te estás vendiendo como editorial y estás sacando libros con inteligencia artificial, que es algo que está dilapidando las condiciones de trabajo de uno de los gremios que te da de comer, que es que hay que tener menos luces que la mazmorra de un barco pirata. Ante todas esas críticas, la editorial sacó como un comunicado, un comentario allí en la publicación diciendo, no, nuestros ilustradores no usan nunca la inteligencia artificial, pero si nos llega un libro escrito por alguien y esa persona lo ha ilustrado ya y nos vienen ya las imágenes hechas, nosotros no preguntamos en qué técnica se realizan, como si la inteligencia artificial fuese una técnica, también te digo. No preguntamos en qué técnica se realizan. Mientras la historia sea buena y sea algo bonito de contar y a nosotros nos cuadre y lo echamos para adelante, es como... O sea, primero te autodenominas editorial cuando no lo eres, porque estás haciendo que la gente te pague por el trabajo que deberías estar haciendo tú. Y después me estás diciendo que después de autodenominarte editorial, no tienes un filtro mínimo para los libros ni para las imágenes de los libros, cuando se supone que eres una editorial infantil que trabaja con ilustración. Es que mira, maricón, hay que tenerlos como cocos. O sea, como los cocos estos que cuelgan de las palmeras, como pelota de Nivea. Es que, no, esto no hay por dónde cogerlo. Y claro, lo compartió un compañero y a raíz de ahí empezamos todos a hierro, pues, a decirle, tío, esto no puedes hacerlo.
Eso es la gente que todavía creía en ellos. La gente que ya los conocíamos, estábamos como, no nos sorprende nada. O sea que mira, esta gente ya habían sido unos hijos de su madre desde el minuto 1, con unas condiciones horribles o sin pagar directamente a los ilustradores. Eso quiere decir que a los ilustradores desde el principio no les importábamos una mierda. Y ahora con esto se constata, o sea, si tú al ilustrador lo sustituyes por la inteligencia artificial, no es que la uses para ayudarnos, la usas para dar briefing, no sé cuánto, que eso también puede ser más discutible, pero si directamente lo sustituyes por la inteligencia artificial, es que no te importa una mierda, ni la calidad del producto que estás dando, ni los trabajadores que estás teniendo. O sea, es que lo único que te importa es sacarlo rápido para sacar beneficio. Así que lo siento mi alma, pero por ahí no. A tomar por saco. Ya está, mira, ya me he quedado a gusto, no he ardido ni nada. Así que bueno, os dejo con ello. Yo de momento no voy a decir nombre de la editorial. Si ella me autoriza, pues en un momento dado ya lo diré en otro vídeo. Y si no, porque ella se moje. Ya pedirlo en comentarios. Y si esto tiene muchas visualizaciones, pues ya lo revelamos. Ay, en fin, os dejo con ella. Chao. Bueno, Manuel, muchas gracias, como siempre. O sea, tienes un arte para contar las cosas, de verdad, que es para ponerte un monumento. Aprovechando esta maravillosa entrevista de Diego, quiero plantearte una pregunta para que reflexiones y para que esto que acabas de consumir, que acabas de escuchar, te sirva para llevártelo a tu terreno y para poder aplicarlo a tu carrera. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tendrías que hacer para que tu trabajo empiece a hablar por ti de una forma clara y coherente, como lo hace el trabajo de Diego? Quiero que analices mucho cómo trabaja Diego, que cotillees su web, su Instagram, todo lo que hace, cómo aplica su voz a los diferentes proyectos, a los diferentes formatos, a los diferentes mensajes y que pienses cómo podrías hacer tú ese proceso para obtener esos resultados a través de tu propia voz. Y me encantaría que eso que reflexiones me lo compartas en los comentarios de la plataforma que sea que estás usando para escuchar este programa. Y ahora, para terminar, te comento que si estás trabajando en desarrollar tu portfolio y enfocarte a diferentes mercados de la ilustración, lo mejor que puedes hacer también para motivarte y para ver cómo tu trabajo aparece de forma profesional, bien presentado, etc., lo mejor que puedes hacer es apostar por una plataforma que te ofrezca hacerte tu portfolio web, que es el portfolio más importante que debemos tener. De hecho, si no has cotilleado, el portfolio de Diego es una maravilla. Pues la mejor plataforma que puedes utilizar para tu primer portfolio web, para evitarte dolores de cabeza, gastar demasiada pasta, tener que aprender un montón de movidas que no tienes por qué aprender, como WordPress y código y mierdas así, que son un coñazo, ¿vale? Tienes la plataforma Drawfolio, que es nuestro maravilloso sponsor. Es una plataforma con la que trabajo con muchísimos ilustrapros, con muchísimos alumnos, porque es el mejor primer paso que puedes dar para, en cuestión de unas horas, te puedas montar tu pedazo de portfolio maravilloso. Y ya te digo yo que no hay nada que dé más gusto que subir tu trabajo a una web, que se vea todo organizadito y bien presentado, porque eso te hace pegar un salto cuántico en cómo se ve tu trabajo y de repente lo tienes ahí todo junto, bien presentado, bien organizado, con tu logo, con tus 3 pestañitas con tus 3 secciones de la web, y es que no necesitas más. Haces eso, lo pules, lo dejas bien montadito y tú estás pegando un salto cuántico como profesional. Así que te animo a hacerlo, te animo a aprovechar el descuento por ser escuchante, no me sale otra palabra, por ser escuchante y seguidor de Ilustrando Dudas y por ser IlustraPro y seguir el podcast de IlustraPro. Y tienes toda la información en la descripción. Y ya sabes, puedes investigar también, porque tengo muchísimos exalumnos y exalumnas que utilizan Drawfolio y puedes ver ejemplos de cómo han aplicado las diferentes plantillas de Drawfolio, etcétera, etcétera, a su trabajo. Y ahora sí, con esto me despido, te mando un beso enorme, te espero en el siguiente programa y además te recuerdo que tienes Ilustrando Dudas Summer Camp del 18 al 29 de agosto para que participes online
presencial, o sea, por streaming, pero si no puedes estar, también vas a poder acceder a todas las grabaciones. Entonces, no te preocupes porque si te interesan esas clases, vas a poder acceder a ellas aunque no puedas estar en los días y las horas que van a suceder. Cotillea el programa, que te va a encantar, que lo he diseñado específicamente para cubrir temas que no se enseñan en ninguna parte, muchos de ellos, y para, sobre todo, tocarlos en forma de píldora intensiva súper específica para darte justo lo que necesitas y nada más, para no enredarte, ¿vale? Así que espero que te guste. Si tienes cualquier duda, me preguntas y te mando un beso enorme y hasta el próximo programa. ¡Chao!